Derecho Empresario, Unidad Didáctica 1, Derecho Público y Derecho Privado. Este espacio curricular trata de la enseñanza y análisis de los conceptos del derecho empresarial que, en orden de los objetivos planteados, permitan la elaboración de criterios jurídicos útiles para discernir, frente a casos concretos, cuestiones jurídicas empresariales relevantes y actuales de acuerdo con las exigencias del mundo laboral. En primer lugar, es importante recordar que el derecho positivo se divide en derecho público y derecho privado. En segundo lugar, se establece la diferencia entre orden público y derecho público. Y a continuación, se presenta un gráfico con las diferencias entre ambos, que podemos ver claramente y sintéticamente también que el orden público ampara el derecho que por su valor requiere una protección especial, y el derecho público es un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en cumplimiento de sus fines esenciales. El orden público constituye un conjunto de normas que protegen estas relaciones o instituciones que por su importancia y efectos requieren de un tratamiento legal especial. Una cuestión es de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a la cuestión de orden privado y en los cuales solo juega un interés particular. Por ejemplo, en el derecho de familia, de los menores, el derecho del trabajo, por la importancia que tienen los sujetos a quienes estos derechos protegen, requieren una mayor injerencia del Estado, considerándose de orden público, y se trata de derechos irrenunciables. El derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que ubican a las personas en un plano de igualdad. Por ejemplo, Pedro vende un auto a Juan. Entre ambos no hay una relación de subordinación. Se trata de voluntades coordinadas en que las dos partes se hallan en el mismo plano de igualdad. Si nace una obligación para una persona es porque la ha asumido voluntariamente, pero no hay imposición unilateral de un deber como en el derecho público. En cambio, en el derecho público se establecen relaciones de subordinación entre las personas a las cuales se dirigen. Un usuario de un servicio público queda subordinado a la acción del Estado, que obra para el cumplimiento de sus fines esenciales. Por ejemplo, al establecer el pago de impuestos, el Estado impone los montos de los mismos y los ciudadanos deben pagarlos de forma obligatoria, y el particular no puede negociar con el Estado. Otro ejemplo muestra la potestad del Estado es al establecer a través de la ley de castigos para alguien que comete un delito. Esta distinción cada día se diluye y desdibuja los límites entre ambos, como podemos ver en este gráfico. El derecho positivo se clasifica en derecho público y derecho privado. En el derecho público interviene el Estado como poder público y el mismo tiene superioridad entre las personas, y en el derecho privado regula las relaciones de los particulares y del Estado cuando éste actúa en el plano de igualdad con los particulares. Las normas reguladoras de la conducta humana no se encuentran aisladas y en desorden, sino que constituyen conjuntos orgánicos sistematizados o de preceptos vinculados entre sí, denominados ordenamiento normativo. El conjunto sistematizado de normas que regula el obrar o comportamiento del hombre y tienen la misma razón de validez se llama ordenamiento normativo. Las especies de normas estudiadas a saber son las normas morales, religiosas, de trato social y jurídico. El regulador de las normas religiosas es la fe, de las normas morales es la conciencia. El regulador de las normas del trato social es el consenso social y el de las normas jurídicas es el Estado.
Asimismo, el ideal o fin de las normas religiosas es Dios. El fin de las normas morales es el bien, el de las normas del trato social es el decoro y el de las normas jurídicas es la justicia. El conjunto sistematizado de normas cuya razón de validez deriva de la misma Constitución o norma superior fundamental es el ordenamiento jurídico como sistema de normas y comprende además el derecho no estructurado, constituido por los principios generales y las normas jurídicas como las leyes, los decretos, las sentencias judiciales, contratos, etc., no se encuentran aisladas unas de otras, sino vinculadas entre sí por relaciones de fundamentación o derivación que las constituyen en un unitario o sistema denominado orden u ordenamiento jurídico. Dicho ordenamiento determina la jerarquía y coordinación que existen entre las normas jurídicas en donde cada uno tiene su lugar. El derecho de un país determinado constituye un conjunto orgánico y jerarquizado de normas que se complementan y derivan unas de otras. Se aclara que la estructura lógica del ordenamiento jurídico constituye no un sistema de normas de igual jerarquía, situadas unas al lado de las otras, sino un orden gradado de diferentes capas de normas, y esta afirmación del maestro de Viena corrobora la existencia de una gradación en el orden jurídico, o si se quiere, de una estructura escalonada para abarcar o que abarca todas las normas jurídicas y se extiende desde la norma fundamental hasta las normas secundarias. Merkel, discípulo de Kelsen, comparó esta estructura con una pirámide y se habla de la pirámide jurídica como símbolo de cada orden jurídico singular y aún del intencional, en el que resultan armonizados todos aquellos en ella las normas que se distribuyen en las distintas gradas, que se escalonan desde el vértice hasta la base, disminuyendo en el mismo sentido su generalidad, y en el plano más alto se encuentran las normas constitucionales, en la base de la pirámide que se hallan las normas individuales. La concepción del orden jurídico como un sistema normativo de estructura escalonada encierra indudablemente grandes aciertos, pues se explica claramente muchos aspectos de la vida jurídica. Por lo tanto, permite comprender el vínculo existente entre la aplicación del derecho a la vida social y la creación de las normas jurídicas. Para la teoría tradicional no existe entre ambas operaciones ninguna relación, y el ejemplo típico es la idea de que el poder legislativo crea el derecho y el poder ejecutivo lo ejecuta y el Poder Judicial lo aplica. La teoría pura nos ha demostrado el error de la doctrina tradicional, poniendo en claro el carácter relativo de los conceptos de la aplicación y creación de las normas jurídicas. La estructura piramidal del ordenamiento jurídico permite ver que el fundamento de validez de una norma jurídica está en otra norma superior, porque una norma es válida cuando su contenido encuadra en lo que dispone la norma fundante. Por ejemplo, una sentencia, una norma individual, es válida cuando ha sido dictada por una autoridad competente de acuerdo con las leyes procesales respectivas y cuando su contenido queda enmarcado por la norma superior. Es indudablemente que tal estructura del pensamiento jurídico yace, como dice Kelsen, sobre un supuesto fundamental, a saber, que ha de valer como norma aquello que el primer órgano constituyente histórico ha manifestado como voluntad suya. La prelación de las normas jurídicas determina la jerarquía y la importancia de las mismas a los fines de su correcta aplicación. No todas las normas jurídicas tienen igual jerarquía. Unas son primarias o fundamentales y otras secundarias. El filósofo del derecho Hans Kelsen estableció la jerarquización de las normas jurídicas que sigue un orden lógico y necesario. Su doctrina expone un sistema gradual
de normas que tienen en la base a las concretas y culmina en una norma superior fundamental. La estructura escalonada consiste en que de aquella norma superior derivan en escala descendente una serie de normas encargadas de realizar el derecho, y estas van desde las más abstractas y generales a las más concretas y particulares. El término final es la norma individualizada, es decir, de lo general a lo particular, la deducción. Los grados inferiores son más extensos que los superiores, siendo así la ordenación jerárquica de las normas, y nos hace ver una especie de pirámide. La construcción kelsiana del ordenamiento jurídico en forma piramidal enseña que la jerarquía de las normas está determinada por los diferentes órdenes o grados que existen entre las mismas. Cada norma superior constituye la razón de validez de la inferior y determina el contenido de esta. La norma inferior constituye siempre la aplicación y desarrollo de las normas superiores en que se funda. El maestro de Viena sostiene acertadamente que estos actos de aplicación del derecho aludidos son creadores, y esto significa que al aplicarse el derecho no solo se crea una norma de menor generalidad, sino que dicha norma agrega siempre algo nuevo a lo dispuesto por la norma fundante. En primer lugar, la Constitución Nacional. En segundo lugar, se ubican las leyes o normas generales. En tercer lugar, los reglamentos. En cuarto, los negocios y actos jurídicos, que serían los contratos y testamentos. En quinto lugar, las sentencias judiciales y resoluciones administrativas. En primer grado, el grado más elevado ocupa la Constitución Nacional. Es la norma fundamental y unificadora de todo el sistema jurídico. Y es la norma unificadora porque da sentido de unidad a todo el ordenamiento jurídico y permite referir todas las normas vigentes a un centro jurídico único. Como segundo grado, se integra con las leyes o con las normas generales que desarrollan los preceptos contenidos en la Constitución y tienen en ella su fundamento de validez. En tercer grado, los reglamentos que desarrollan el contenido de las normas generales y tienen su fundamento en ellas. Como cuarto grado, se integra con los negocios jurídicos, contratos, testamentos y además actos jurídicos, normas que desarrollan los preceptos de otras anteriores o que encuentran en ellas sus fundamentos de validez. En quinto grado son las resoluciones administrativas y sentencias judiciales, que son normas jurídicas individualizadas y tienen por objeto el desarrollo de principios contenidos en normas superiores y rigen concretamente los actos y negocios jurídicos, pero sin constituir el fundamento de nuevas normas jurídicas. En la dinámica kelsiana, toda la norma en general se aplica y crea derechos a excepción de la norma fundamental o Constitución Nacional, que crea pero no aplica. La norma inferior aplica la superior y crea la siguiente. Se llama lógica de legalidad normativa a la creación de las normas jurídicas con antecedentes y consecuentes que constituyen una unidad. En norma superior es el antecedente, crea la norma inferior, es decir, el consecuente. La norma fundamental o constitución plantea un interesante problema con respecto a su propia producción, es decir, cómo ella se ha establecido o ha de establecerse. En efecto, la norma fundamental puede provenir de un proceso de producción originaria o producción derivativa. El primero sucede cuando se crea la norma fundamental destinada a dar unidad y correlación a las normas de un determinado ordenamiento jurídico sin basarse en disposiciones legales anteriores. Por ejemplo, en los casos de revolución o golpes de Estado que desechan totalmente el régimen jurídico anterior. Kelsen sostiene la existencia de una norma fundamental superior a la propia Constitución y la enuncia en los términos siguientes: obedece al primer legislador. Si queremos
determinar cuál es el fundamento de validez de la Constitución, debemos remontarnos hasta una Constitución más antigua, pero llegaríamos finalmente a una primera Constitución establecida por un usurpador o por un grupo de personas. Y la voluntad del primer constituyente debe ser, pues, considerada como poseedora de un carácter normativo. El proceso de producción derivativa existe cuando la nueva norma fundamental destinada a regir un ordenamiento jurídico determinado tiene su razón de validez en otra norma fundamental anterior. Y las constituciones modernas se reforman total o parcialmente conforme a los motivos y procedimientos previstos en normas fundamentales anteriores. En los pueblos que han adoptado una forma de gobierno, la democracia representativa, las reformas y enmiendas constitucionales son de competencia exclusiva de la Convención Nacional Constituyente. Esta doctrina, que el orden jurídico es suficiente para dar solución por sí solo a todos los casos no previstos en la legislación llamadas laguna de la ley, los espacios vacíos dejados por la ley al sancionarse son inevitables, porque las normas legales, debido a su carácter general y abstracto, no pueden contemplar todas las situaciones concretas y especiales que acontecen en la realidad social. Pero esto no quiere decir que el derecho carezca de solución para cada una de ellas. Hay distintas soluciones a los problemas de las lagunas del derecho. Para el realismo ingenuo, que existe laguna en el ordenamiento jurídico, ya que por más grande que fuera la inteligencia del legislador, la vida siempre ofrece casos no previstos. Esta solución presupone que el derecho no es una plenitud hermética, sino un conjunto discontinuo de normas que regulan distintos aspectos de la convivencia. En segundo lugar está el empirismo científico, que sostiene que no hay laguna por la existencia de una norma periférica, obtenida por inducción del conjunto de normas enunciadas. El examen de todas las normas enunciadas permiten inferir con igual fuerza positiva que aquellas y esta otra norma implícita, pero no por eso menos positiva, pues cada norma enunciada acota un definido sector de conducta y se desciende y desentiende de lo que queda por fuera. De acuerdo con esta posición, la plenitud hermética existirá, sí, pero con el carácter de la norma positiva y no como un a priori lógico, que es una solución, según veremos, es la correcta. Otra solución para los problemas de las lagunas del derecho es el pragmatismo, que sostiene que hay lagunas en el derecho, pero que debe procederse como si no las hubiera. La cuarta solución es para el apriorismo filosófico. Kelsen y Cosio: no existen lagunas en el ordenamiento jurídico, pero no por razones que dé el empirismo científico, o sea, una norma periférica inducida, sino porque el orden jurídico constituye un todo pleno y hermético. Y esta solución es análoga a la del empirismo. Difiere sustancialmente de ella en la fundamentación del principio, lo que tiene derivaciones prácticas de importancia. El eclecticismo sostiene que no hay lagunas del derecho, pero sí las hay en la legislación. Y no hay laguna del derecho desde el punto de vista lógico, pero sí desde el punto de vista positivo, por cuanto el derecho no puede contener una regulación expresa o implícita de todos los casos que puede plantear la vida. Y para solucionar la cuestión de las lagunas se puede recurrir a dos sistemas: al sistema de autointegración o al sistema de heterointegración. El sistema de autointegración consiste en solucionar la falta de regulación a través del propio ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de la propia fuente dominante, que será la ley. Dentro de este método se señalan dos procedimientos. La analogía,
que es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ellas, pero que difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía hace su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, porque en función de esta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Gramaticalmente, analogía supone la relación de semejanza entre distintas cosas y jurídicamente consiste en aplicar a un supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento da a un supuesto similar. Entonces, tenemos analogía de ley, que es la aplicación de una ley o parte de una ley a supuestos no previstos en ellas, pero semejante a los que regula. Y en segundo lugar, la analogía de derecho, que es la aplicación de los principios generales al caso no previsto. Y otro sistema para solucionar la cuestión de las lagunas es el sistema heterointegración, que consiste en solucionar la falta de regulación acudiendo a otras fuentes distintas a la dominante o acudiendo a otros ordenamientos. Y en este procedimiento se destaca la utilización de la equidad. La equidad significa justicia, significa rectitud, y es la adaptación de la norma a la complejidad de la vida social. Las antinomías, que es un ordenamiento que no es coherente cuando existe el problema de las antinomias o conflictos de norma. Existe antinomia cuando dos o más normas que pertenecen al mismo ordenamiento imputan el mismo caso, soluciones incompatibles entre sí, y dan lugar a que la aplicación simultánea de las normas produzca resultados incompatibles e imposibles. Y de ahí que se tenga que elegir entre una u otra. Cuando existe conflicto entre una obligación y una prohibición en relación a una misma materia, hay una incompatibilidad. También existe contradicción entre una obligación y permiso negativo y entre prohibición y permiso positivo, siempre que regulen la misma materia. Según la literatura sobre el tema, puede existir antinomia total, que es incompatibilidad absoluta, ya que coinciden totalmente los campos de aplicación, incompatibilidad parcial-parcial, cada norma tiene un campo adicional de aplicación, incompatibilidad total-parcial, se da cuando el ámbito de aplicación de una norma está incluido en el de la otra, pero esta última tiene casos adicionales. Y los criterios utilizados para resolver las antinomias: hay un principio de jerarquía normativa que establece que la norma superior prevalece sobre la inferior. Hay un principio de cronología o temporalidad que supone que toda norma posterior o de igual o superior rango deroga a la anterior. Y el principio de especialidad, que supone que la norma especial prevalece sobre la norma general. Dentro de este sistema de heterointegración, así como las antinomias, está la hermenéutica, que es la palabra griega hermenoien, quiere decir interpretar, y es el arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar textos sagrados. La hermenéutica jurídica sería la interpretación de los textos, de las leyes, doctrinas, jurisprudencia, etc. Es evidente que la realidad es más rica que todos los esquemas en que se pretenden encajar, por muy amplios que sean. Y de ahí que siempre existe la posibilidad confirmada en la experiencia de casos rigurosamente originales y no previstos que pueden exigir una regulación que no existe ni en el derecho legislado ni en el... De ahí que siempre existe la posibilidad confirmada en la experiencia de casos rigurosamente originales y no previstos que pueden exigir una regulación que no existe ni en el derecho legislado
ni en el derecho consuetudinario. ¿Cómo se explica entonces que el ordenamiento jurídico sea un todo unitario y hermético? A esta pregunta contesta el apriorismo filosófico diciendo que en virtud de la llamada norma de libertad, es decir, del principio de que todo lo que no está prohibido jurídicamente está permitido, y cabe agregar que no es esta necesariamente una norma positiva, sino que constituye un a priori que no hace más que reconocer la libertad como presupuesto necesario del derecho y por lo tanto la formulación positiva de esta norma es innecesaria. El fundamento del principio de la plenitud hermética es una construcción más o menos ingeniosa o por el contrario halla su fundamento en la esencia misma del derecho. Como la prueba la existencia de un irrefutable y evidente fundamento ontológico, particular, estructura de la conducta en el derecho que rige, la libertad es la esencia misma de la conducta y de la existencia humana, y para comprobarlo basta con observar la conducta del hombre y verlo actuar constantemente guiado por su libre albedrío. Siendo así, el derecho no puede ignorar esa realidad que es presupuesto necesario sin caer en el absurdo y en la inobservancia. Y Cossio agrega que el principio de que todo lo que está prohibido, lo que no está prohibido está permitido, no significa meramente la disyunción lógicamente convertible de que todo lo que no es lícito es ilícito, o a la viceversa. Kelsen sostiene que la expresión lagunas del derecho solo puede tener un sentido axiológico, y esto significa que al afirmarse la existencia de una laguna, el caso hallará igualmente una solución en el derecho vigente. La laguna es una falta, una insuficiencia de regulación jurídica dentro del ordenamiento, y la doctrina establece, entre otros, dos tipos de laguna. Laguna de ley, que significa que no existe una ley que pueda resolver el supuesto planteado, y lagunas de derecho, que no existe ni ley, ni costumbre, ni principio que pueda resolver este caso. Y los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozca, atendiéndose al sistema de fuentes establecidas. El derecho empresarial es la rama del derecho que regula la actividad empresarial comercial de las empresas. Y una de las principales ramas es el derecho comercial, y estas dos ramas son semejantes. A partir de sus orígenes, en Roma el derecho se ha ido reestructurando hasta alcanzar la forma que posee. Y a continuación se pueden presentar una breve reseña de lo acontecido en el génesis del derecho con la finalidad de comprender sus características actuales. Entre los más antiguos antecedentes sobre regulaciones legales hay normas sobre actividades históricamente mercantiles, y a modo de ejemplo se puede citar el Código de Hammurabi en la antigua Babilonia, que regulaba entre otros institutos las sociedades, el depósito y las operaciones bancarias. También se encuentran regulaciones sobre contabilidad en la antigua China, al igual que normas sobre derecho marítimo en el derecho griego, helénico, en el derecho romano, y a pesar del amplio desarrollo de sus institutos jurídicos, fuente indiscutible de nuestra legislación civil, no se conoció la existencia de un derecho mercantil desarrollado. Sí se sabe, en cambio, de disposiciones de los contratos que se aplicaban al comercio y al transporte. En el Imperio Romano se distinguían dos tipos de derecho: el ius civil, que se refería al usado por los romanos concebido por un privilegio. El civile es ciudadano, por lo tanto, ser civile significaba pertenecer a un reducido grupo de selectos. Y el ius gentium, que remite al derecho común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad. Ius gentium se refiere a un sistema estrictamente romano para dar tratamiento jurídico a las relaciones entre romanos y
extranjeros, producto de la expansión económica y militar del pueblo romano. El ius civile del ciudadano romano no se identifica con el derecho privado. Es cierto que la construcción romana prefirió las instituciones privadas, persona, familia, propiedad, obligaciones, herencia, pero dentro del ius civile hay instituciones que son extrañas al derecho civil actual, por ejemplo, las de carácter penal, las de carácter procesal y las administrativas o políticas. Y este fue el comienzo de un largo desarrollo donde el derecho continuaría mutando, y el antecedente mencionado es solo el primero de un proceso de evolución. Necesario relatarlo brevemente para entender el derecho del siglo XX. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, en la Alta Edad Media se cayeron gran parte de sus dogmas y cultura. Y el derecho no fue ajeno a estas disciplinas que se verían deterioradas. Y a pesar de que en Roma se había perdido, los pueblos lindantes al viejo imperio lo habían adquirido. Así el derecho romano siguió sobreviviendo en la práctica de los pueblos dominados y con gran influencia en las leyes de los pueblos invasores. Fue ejercido como aceptación de costumbres y una de las fuentes materiales del derecho actual, el fuero, los estatutos de las ciudades e incluso el estatuto de las corporaciones y gremios. Justiniano hace una recopilación del derecho romano y se le da el nombre de Corpus Iuris Civilis, haciendo evidente el estrecho lazo que, a partir de entonces, uniría el derecho civil con el romano, fusionándose paulatinamente, y lo más destacado de esta recopilación fue la gran cantidad de textos acerca de circulación de los bienes, acerca de los derechos sobre ellos, de la situación de las personas, de las normas hacia las instituciones privadas, etc. Y empieza, por lo tanto, a abrirse camino la idea de derecho civil como derecho privado. El derecho canónico adquiere importancia relevante a partir de las decretales de Gregorio IX en 1234, y es un derecho que se limitaba a regular el fuero interno de los fieles, sino que también se extendía a aspectos de su vida cotidiana y sus principios espiritualistas, la buena fe, la obligación de cumplir la palabra dada, etc. Ejercieron una influencia decisiva en los textos de la compilación justiniana y en el derecho civil que hoy se conoce y estudia. Y entre el ius civile y el ius canonicum se dio una influencia recíproca y continua base del derecho civil actual. El derecho civil, el derecho romano, se convierte en un derecho de los principios tradicionales, y de él surgieron otros derechos de acuerdo con la evolución social y de acuerdo también con la evolución económica de los siglos XIV y XV, como el derecho mercantil. Las compañías mercantiles, la letra de cambio, el comercio marítimo, exigía regulación que no daban los textos romanos. Entonces, a partir del siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración y del racionalismo, nace la idea del Código Civil. Tal idea se debe a varias causas, por ejemplo, ordenar y simplificar las múltiples normas diseminadas en leyes y costumbres diversas, la conveniencia de unificar el derecho de un país, en los casos en que sus regiones o provincias tengan leyes diferentes, como medio para asegurar la unidad nacional. También se debe considerar el deseo de asegurar las grandes reformas que introdujeron las revoluciones sociales, y estos son los principios que sustentan la existencia del Código Civil. En el siglo XIX florece el fenómeno codificador y se abre con el Código Civil francés llamado Código Napoleón, y esta es una obra de gran influencia en el mundo, dado que en la burguesía, la que inicia la revolución, responde a una ideología típica del liberalismo burgués. Merecen ser citadas también la antigua legislación española del fuero juzgo,
el fuero viejo de Castilla, el fuero real, etc. Claro está que no todos estaban de acuerdo con las codificaciones. Uno de los opositores más célebre fue Savigny. Por otro lado, Thibaut creía que las codificaciones serían un elemento de cohesión para su patria, Alemania. De todas maneras, los códigos se hicieron presentes. Y estos antecedentes se mencionan para comprender la evolución durante el siglo XX. En este siglo el derecho se dividió en códigos para facilitar su comprensión y su acatamiento. Y se ha destacado la importancia del Código francés de 1804 y asimismo se recuerdan el español de 1889, el alemán de 1900, el suizo 1907, el italiano 1942, el portugués 1966. Entre los americanos se señala el brasilero de 1916, el mexicano de 1932, el peruano 1984 y el Código venezolano de 1942. Cabe destacar que Paraguay adoptó el argentino, pero en 1987 creó su propio Código Civil. En el plano nacional, a mediados del siglo XIX, la necesidad de sanción del Código era una necesidad para el país. Y para ese entonces, la legislación española establecía el orden sociopolítico. Un código propio representó un aspecto más de la independencia. Para el año 1963, el Congreso vuelve al problema de la codificación y Dalmacio Vélez Arfield es designado para redactar el Código Civil. Las fuentes utilizadas para esta tarea fueron el derecho romano, la legislación española y el derecho patrio. No solo tuvo en cuenta la legislación imperante en el país, sino también las costumbres y las conocidas. El derecho en la actualidad se divide en dos grandes ramas, difíciles de diferenciar porque no existe un criterio de distinción aceptado unánimemente por todos los juristas: el derecho público y el derecho privado. Igualmente, la mayoría coincide bajo diferentes argumentos que el público está integrado por el derecho constitucional, el derecho administrativo, el penal y el derecho internacional público. Y existen también algunos indefinidos por no saber con precisión en qué categoría colocarlos, como es el caso del derecho de minería o el derecho procesal. La rama del derecho privado está conformada por el derecho civil, el derecho procesal civil y comercial y el laboral, la legislación del trabajo y la legislación rural. El derecho civil ha conservado lo fundamental del derecho privado. Es el que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o profesiones distintas, que regla las relaciones con sus semejantes y con el Estado, y cuando éste actúa en su carácter de persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano. El derecho civil se ocupa del sujeto de derecho, la persona natural o la jurídica. Se ocupa asimismo de la familia y establece los deberes y derechos que nacen del parentesco, del objeto de los derechos, o sea, de los bienes y las cosas, de los casos jurídicos, de los derechos patrimoniales y en particular de la propiedad, de las sucesiones, etc. También el derecho civil se relaciona constantemente con las otras especialidades del derecho privado, y esta separación ocurrió a partir de las codificaciones, que no es un total, por la interacción que presentan los demás códigos y no pueden resolver todos los problemas jurídicos que se les presentan a los comerciantes. En consecuencia, deben recurrir al Código Civil. La evolución histórica del derecho civil lo presenta como el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de su patrimonio y del tráfico de bienes. Guillermo Borda afirma que por esa razón se lo llama también derecho común, puesto que se ocupa del hombre como tal. Es el derecho por excelencia. El derecho civil se ha disgregado
y son derechos especiales que desarrollan nuevas normas, por ejemplo, el derecho del trabajo, el derecho de la economía, el derecho agrario, el derecho bancario, el derecho de arrendamiento, el derecho urbanístico, etc. Y es de notar el carácter excesivamente patrimonial que hace que la persona se contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica y de aquella naturaleza y no por sí misma. Sus valores, sus bienes y atributos pasan desapercibidos. El derecho civil se lo priva de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra cosa que la defensa de la persona y sus bienes, de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. El derecho comercial, mercantil o empresarial son utilizados indistintamente y como sinónimos. Lo mismo sucede con actividad comercial, mercantil, empresaria o materia de comercio. Si bien por la unificación establecida con la sanción del Código Civil y Comercial, Ley 26.994, se suscitan posturas encontradas sobre la existencia y contenido del derecho comercial, algunos autores entienden, en función de la categoría histórica que reviste, que mantiene plena existencia con el contenido y el alcance surgido de la nueva regulación. El derecho en general se ocupa de regular las distintas conductas de las personas. El derecho comercial es la rama que se ocupa de regular las conductas, el comportamiento, a los sujetos e instituciones que conforman la actividad comercial o mercantil, y se debe diferenciar claramente el concepto de derecho comercial, que es el conjunto de normas que rige la actividad mercantil, del de la actividad o materia comercial, que son los actos, son las conductas, son los sujetos y las instituciones considerados mercantiles. El derecho comercial se refiere a la normativa legal, a las leyes, los decretos, etc. En cambio, la actividad o materia comercial atañe a los hechos que caen bajo dicha regulación. Aunque forma parte del derecho privado, el derecho comercial históricamente es un derecho especial, distinto del derecho común, es decir, distinto del derecho civil, que se aplica a los actos o personas que la ley describe como materia comercial. El derecho privado empresarial está íntimamente vinculado con las otras ramas del derecho y sus respectivas ciencias a saber, está relacionado con la ciencia del derecho, la teoría general del derecho o jurisprudencia general, también con el derecho civil. Con este mantiene numerosas relaciones debido a principios generales comunes en lo civil y también en lo comercial. Está vinculado con el derecho administrativo, el fiscal, con el derecho procesal y el laboral también. Y mantiene vinculaciones con las ciencias económicas, con las ciencias políticas, sociales y con la estadística en particular.